venim reculant durant molt de temps, les condicions de vida se nos estan fent realment molt difícils, la capacitat de futur que ens estan oferint és nul·la, ha arribat el moment de dir prou, ha arribat el moment de dir ens juntem, ha arribat el moment de construir una Catalunya, un estat espanyol diferent, solidari i just. Per això estem treballant, per això us esperem en la xarxa socialista. Gràcies. Formo part de la xarxa socialista perquè penso que en la lluita sindical no hi ha prou. Avui en dia estem defensant les escoles, la sanitat, tot allò que no ens ha regalat, que es va conquistar en la lluita els nostres majors varen aconseguir i ara ens volen treure. Penso que baix el sistema capitalista no n'hi ha solució possible. És una utopia que es puguen resoldre els nostres problemes. Per això penso que a part de la lluita sindical n'hi ha que haver la lluita política. La xarxa és la millor manera de compartir amb altres companys que venen de molt lluny, amb altres comunistes, i poder entre tots construir una alternativa política para transformar la sociedad. Bueno, para mí la xarxa es un proyecto muy ilusionante y muy necesario. Es el fruto de la unión de una serie de compañeros que hemos visto que muchas de las formas de la izquierda actual no eran las más adecuadas. Creemos que nos falta ideología, creemos que nos falta acción, creemos que nos falta compromiso, que nos falta honradez y que estamos viviendo en un momento donde hace falta mucha unión, mucha acción, mucha organización y mucha movilización. Yo realmente creo que la xarxa nos lo puede dar y creo que todos los compañeros que están aquí estamos donde tenemos que estar y que todos los que nos estén escuchando tal vez tengáis que estar con nosotros. Para mí la xarxa es un encuentro de camaradas y ciudadanos de Cataluña que luchamos contra la dictadura en que estamos viviendo y contra toda clase de recortes y encima nuestro fin final es la tercera república en España. La xarxa, como su propio nombre indica, es una red, intenta ser una red que enlace a todas las muchísimas personas que actualmente cada vez más tenemos la conciencia clara de que la situación actual no se sostiene y que hay que cambiar las cosas. En mi opinión, el tema de actualidad está claro, creo que no hay que discutir mucho. Todo se reduce a saber si en algún momento los dirigentes del país y el pueblo, que de momento les vota o les ha votado, se dan cuenta de que por esta vía solo nos espera sangre, sudor y lágrimas, pero sin victoria final, como en la Inglaterra de la Segunda Guerra Mundial, que por tanto hay que cambiar el rumbo drásticamente. Eso quiere decir muchas cosas, quiere decir, por supuesto, renunciar a la política económica que se está haciendo, renunciar seguramente a la unión monetaria en la que estamos, digamos, más o menos acogotados, o totalmente acogotados, y por tanto dar un giro de 180 grados a la política, no solo española, sino europea. Cosa difícil, pero como la fuerza ahorcan, creo que tarde o temprano eso llegará. Esa es mi opinión. La xarxa es algo que responde perfectamente a las necesidades de las situaciones de hoy. En unos momentos tan graves como los que estamos viviendo, yo creo que tú también deberías estar en la xarxa. Piénsatelo. Jo m'he apuntat a la xarxa perquè crec en una societat més justa i igualitària i crec que això ho hem d'aconseguir derrocant el capitalisme, organitzant-nos entre tots i realment podem acabar amb això si ens unim i si ens organitzem per això. En estos tiempos de crisis que vivimos tan mal en el trabajo, en todos sitios, la sanidad, la educación, que nos quieren ahora arrebatar los logros que hemos conseguido durante muchos años. Suerte que tenemos espacios como la xarxa, como el 15M, sitios donde podemos debatir y encontrarnos y darnos ánimos y luchar. Os animo a que vengáis y